directas y me vuelven a ponerla en la respuesta, me ponen toda la pregunta, yo prácticamente adivinara cuál era la respuesta. Eso les pasó a varios. Otras cosas que estaba viendo, jóvenes, el caso era de hacer el análisis y explicarme qué ramas de la filosofía se habían aplicado, pero explicándome por qué. Quienes me pusieron, por ejemplo, la ética es tal cosa, la axiología es tal cosa, la lógica jurídica es tal cosa. Yo no les pregunté o no les pedí que me dijeran qué era cada una de esas ramas. El examen estaba claro, jóvenes, decía que tenían que hacer el análisis del caso y ver qué ramas de la filosofía se habían aplicado al caso concreto, que en este caso fue el caso Rosenberg. La mayoría falló en esa última serie, jóvenes. Como les digo, las preguntas yo considero que estaban claras. Es más, varias preguntas, si se dieron cuenta, venían de los mismos cuestionarios que los compañeros de diferentes grupos dieron, porque al final, pues, no quise perjudicarlos en relación a poner demasiado contenido, sino básicamente, pues, apoyarse un poquito con cada uno de los mismos cuestionarios que ustedes dieron, ¿verdad? Algunas, no todas las preguntas, por supuesto, ¿verdad? Quise apoyarlos en eso, pero hay quienes no entendieron las instrucciones, como les digo, empezaron a poner otras ramas que ni siquiera estaban dentro del caso, ¿verdad? Pero bueno, cada quien pues contestó como pudo, ¿verdad? Su examen, hubieron varios inconvenientes en relación al examen, quienes les tuve que bajar puntos porque pues por más que se les decía que abrieran su cámara, que prendieran la cámara, no lo hacían, ¿verdad? Pero creo que las instrucciones fueron clarísimas, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas fallas en el examen, ¿verdad? Esperamos que revisé varios trabajos también, como se los dije, pues básicamente sí me di cuenta que hay quienes solo utilizaron algunas aplicaciones, ¿verdad? El copy-paste que siempre sabemos que se hace, ¿verdad? Dentro de esas situaciones, un poquito complicado porque según los compañeros, pues no nos íbamos a dar cuenta de esa situación, ¿verdad? Y pues eso también no les ayudó mucho en relación a los puntos. Las exposiciones, pues sí, fueron buenas, porque no voy a decirlo, pero hay quienes, ustedes mismos se dieron cuenta, casi que solo leyeron lo que tenían que leer y no hicieron ninguna explicación tal como debía haber sido como cualquier exposición, ¿verdad? Y hay quienes sí expusieron muy bien, yo no estoy generalizando, por supuesto. Entonces, en relación a eso, jóvenes, todavía no tengo ya las notas, ¿verdad? En el transcurso de la semana vamos a tener que tenerlas ya terminadas para que sepan con cuánto prácticamente de zona entran en final, ¿verdad? Hubieron algunas fallas, como les digo, algunos aciertos, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo que no siguieron las instrucciones, jóvenes. La mayoría les agradezco mucho porque pues sí se conectaron, hicieron exactamente como se les dijo el examen, ¿verdad? Que tenían que tener abierta su cámara. Pues quisieron engañar un poquito con que mire que voy a enviar el examen y a la hora de la hora no trataban de no mandarlo todavía, pero apagaban su cámara. Pues me imagino que con el afán de copiar algo, ¿verdad? Pero bueno, de todo nos dimos cuenta, jóvenes, ¿verdad? De todas esas situaciones nos dimos cuenta y pues, como les dije, a quienes sí se les bajó unos puntos porque no seguían instrucciones. Tuve una complicación con una compañera que le estuve a decir, prenda su cámara. Yo creo que tenía un poquito inconvenientes con la utilización. Jóvenes, fui yo, buenas noches. Lamentablemente, pues es mi caso porque yo acabo de cambiar de teléfono y este teléfono no me deja cambiarme de pantalla, o sea, no me mantiene abierta la llamada. No es que yo quiera y no es que yo sea desobediente porque
lo que me urge es cerrar cursos. La verdad, pues no me imaginé llegar a esto tampoco, porque lo que sucedió en retrasada fue que la mamá de la licenciada se murió y ya no me pude examinar. Entonces estoy acá y no es que yo, la verdad es que sea desobediente o que usted me tenga que llamar a cada rato la atención. Para mí también fue molesto, fue incómodo porque no me pude concentrar. Usted estaba ahí, prenda su cámara, y yo estaba súper nerviosa. La verdad, yo estaba re nerviosa. Entonces ahorita ya mi consuelo es que suban las notas. Si me fue mal, pues ya es de Dios que la vuelva a repetir, porque así me tocará. Y pues nada, yo siento que me fue mal porque era retenso para mí estar ahí. Prenda su cámara, me salía de la pantalla para ver el examen, de ahí me quedé tranquila cuando lo pusieron. Pero sí, para mí fue bastante complicado estar cambiando de pantalla, estar así ¿cómo se llama? Con esa llamadera de atención que usted me tenía, porque realmente pues sí me costó. La concentración para mí fue fatal. Y también por el tema del inconveniente de mi teléfono, no sé cómo le voy a hacer, si tengo buena zona para el otro, no sé cómo le voy a hacer. Le soy sincera. Sí, tiene razón, mire, pues, Rosita esa. Yo entiendo de todo esto que usted me está diciendo, pero recordémonos, y jóvenes, yo pues, créanme, no es que yo quiera fastidiarlos, pero cuando estamos en un examen máxime, que estamos ya en un área profesional, ya estamos para salir, aparte de eso, tenemos que tener los implementos necesarios para poder examinarnos. Yo puedo entender que a veces, pues, el teléfono, pero si el teléfono no nos está funcionando, busquemos nuestra computadora, busquemos otro dispositivo, qué sé yo, a modo de que podamos estar conectados como debe de ser, pues, ¿verdad? Porque a veces no siempre un teléfono nos va a ayudar. La tecnología es buenísima, yo entiendo eso, la tecnología. Pero si no nos está funcionando el teléfono porque no podemos hacerlo de la manera correcta, utilicemos nuestra computadora. Yo no sé si Rosita tenía computadora en ese momento o solo estaba con el teléfono. Me imagino que solo con el teléfono, pues hubiera podido en algún momento. Pero jóvenes, créanme, yo vi algunos andaban hasta paseando, pues, ¿verdad? Y yo no digo que no, pues háganlo, está bien, ¿verdad? Pero recordémonos de que es muy importante este curso. Ya en un momento determinado ustedes están a un paso de cerrar, ¿verdad? Si no es que solo este curso creo que les hace falta, no sé cómo esté la situación de muchos acá, ¿verdad? Entonces, yo lo único que sí pido es que tengan buenos aparatos a modo de que puedan hacer sus exámenes como debe de ser, porque recordémonos que ahorita ya viene el examen final y el examen final, pues, ahí sí que tiene una ponderación, llegan con una zona, los que llegan con zona ya mayor, digamos que, ¿qué les digo yo? Puede ser de una zona de 50, 55, 60, esperemos, ¿verdad? Pues ya les va a faltar poco, pero los que no. Y si en un momento determinado de 30 puntos, ¿verdad, Jennifer? No sé, hay una risita ahí de Jennifer, Alejandra, no sé de qué nos estamos riendo, pero va a llegar un momento, jóvenes, que si nos hace falta mucho de zona, no podemos. Con un aparato así como le pasó a Rosita o como les pasó a algunos. Otra compañera creo que andaba en el puerto, me decía, estaba con una sombrilla tapándose. Y dije, bueno, pues no sé quién era, ¿verdad? Y dije, bueno, simplemente enfóqueme el examen. Yo lo que necesito es ver que ustedes estén haciendo su examen, ¿verdad? Eso es lo que yo pedía en algún momento. Entonces, créanme, jóvenes, que es un poquito complicado. Para mí, créanmelo, cuando uno da clases es mejor hacerlo presencial, porque ahí sí uno los está viendo a todos y todos están viendo su escritorio y haciendo su examen, ¿verdad? Aquí pues es un poquito más complicado y por eso era la insistencia con Rosita y con varios que les decía, prenda su cámara, prenda su cámara, prenda su cámara, porque me ponían oscuro en la pantalla. Entonces, ¿ahí qué podía hacer yo, jóvenes? ¿Qué me podría yo imaginar? Pues que estaban copiando, estaban buscando las respuestas, ¿verdad? Eso es lo que primero uno se pone a pensar.
Como les digo, pues ya empecé ahorita a ver algunos exámenes, no todos, por supuesto, ¿verdad, jóvenes? Algunos que les costó un poquito porque cuando ya me puse a ver en Classroom, hay quienes habían mandado supuestamente el examen y no les aparecía. Entonces, me lo enviaron con YouLady al WhatsApp. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a corroborar, ¿verdad? Que de repente no pudieron mandarlo a Classroom, pero lo mandaron con YouLady al WhatsApp y pues igual es valedero, ¿verdad? Y no tenemos ningún inconveniente, se los aclaro. Ahora, el que no lo mandó con YouLady y pensó que lo había subido a Classroom y no está subido, déjeme decirle que de repente puede ser que tenga la nota, como puede ser que no, ¿verdad? Pero esperemos que no, esperemos que todos realmente hayan finalizado su examen. Vi unas respuestas, como les digo, un poquito complejas, ¿verdad? Pero esperemos que les vaya bien a la mayoría, si no es que a todos. Eso es mi mejor deseo, créanmelo. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahorita ya entraron, estamos 65, ya son las 9:15, ya saben que pues ya no se le va a dar ingreso a ninguno, no, igual YouLady en el transcurso de la semana me hace favor, me ve lo de las asistencias, a ver cómo estamos, ¿verdad? Las personas que tuvieron solo 2 inasistencias, espero que ahorita no hayan tenido ya la tercera, porque pues aunque lleguemos con una buena zona, no podemos examinarnos al final, ¿verdad? Espero que no. Sí, Jennifer, dígame, Alejandra. Licenciado, usted decía que yo me estaba riendo. Es que disculpe, pero yo estoy recibiendo clases en mi casa y aquí hay gente, entonces a veces dicen más de algo, yo estoy prestando atención, pero pues ni modo me va a dar más de alguna risa, pero no quiero que la malinterprete de que me estoy riendo de algo de la clase o algo así, no, simplemente pues aquí está mi familia, ¿verdad? Y aquí me están haciendo mis papás caras. No, yo pensé que se estaba riendo de lo que yo estaba diciendo. No es por nada de la clase. No hay problema, Jennifer, ¿verdad? Porque si no, en algún chiste que sea, cuéntenos entonces y así nos reímos todos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, como les dije, pues vamos a dar inicio ya con la quinta unidad, ¿verdad? La quinta unidad. Vamos a pasar a algunas. Por favor, Catherine, Brenda, Lisbeth, por favor, prendan su cámara, jóvenes. No me hagan que les esté llamando la atención o que los saque de la clase, ¿verdad? O que les bajemos puntos. Créanme, lo que menos quiero ahorita es bajar puntos o sacar a alguien de la clase. ¿Por qué? Porque ya tenemos solo 7, 8 días, jóvenes. Hagamos el esfuerzo estos 7, 8 días de tratar de estar en la aula y poner un poco la atención, porque sobre estos temas que voy a dar ahorita, de aquí al día sábado probablemente, o todavía nos queda viernes de la siguiente semana, viernes y sábado creo, de esos 8 días, de eso va a entrar el examen, ¿verdad? Sí, Brenda. Disculpe, buenas noches. Estoy todavía con un 10 o 12 ahorita de batería. Solamente llego a la casa a cargar y ahorita enciendo mi cámara. Perdone. Pero espero que en su momento no se vaya a tener que salir, que se le apague el teléfono, porque ya no doy ingreso, Brenda. Yo entiendo sus... Exactamente, gracias, Lick, muy amable. Tenemos que tener nuestros aparatos conectados y al 100, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Si no hay ninguna duda en relación al examen, creo que todos están, pues, estuvo sabido que el examen no fue complicado, jóvenes. Les puse en el examen, les puse a ustedes preguntas de los mismos cuestionarios de algunos, no todos, por supuesto, ¿verdad? Y pues algunas de las clases que en este momento yo estuve dando, ¿verdad? Lo siento por Daniel, pero ya cerré el ingreso. Considero que el examen no estuvo complicado, jóvenes, ¿verdad? Yo considero que estuvo bastante fácil, ¿verdad? Donde creo que sí fallaron muchos, espero que no la mayoría, porque no he calificado todos, pero donde sí fallaron fue el caso, y el caso valía 10 puntos. ¿Verdad? Ese caso valía 10 puntos porque era un análisis, como les vuelvo a repetir, en relación a lo que era
el caso como tal, pero el análisis de cada una de las ramas de la filosofía que se pudieron haber aplicado, pero que me las explicaran por qué. Si, por ejemplo, se aplicó la ética jurídica por esto, esto, esto y esto en el caso. Se aplicó la lógica jurídica por esto, esto y esto en el caso. Se aplicó la nociología por esto, esto y esto. Eso era lo que yo pretendía que me explicaran. Lo que solo me pusieron... las que se aplicaron fueron la ética o la lógica jurídica y me dicen qué es la ética, qué es la lógica. Eso ya lo sabemos, eso ya lo estudiamos, eso ya lo tenemos en los apuntes. Yo necesitaba que ustedes con sus palabras me aplicaran esas normas y que me explicaran por qué consideraban que se había aplicado la rama de la filosofía, ¿verdad? De los exámenes que ahorita voy viendo, la mayoría tuvieron ese error. Espero que no todos, ¿verdad, jóvenes? Porque prácticamente ahí estamos hablando de que pudieron haber perdido, si no los 10 puntos, porque no les voy a bajar los 10 puntos completos, pero por lo menos tendrán 3, 4 puntos en esa respuesta, ¿verdad? Entonces, espero que a todos les haya ido bien. Ya con eso, pues entonces vamos a presentar, jóvenes. Vamos a ver. Me dicen si se ve, por favor, las diapositivas. ¿Miran ahí las diapositivas, jóvenes? Aún no, Lic. No, Lic. Permítanme un momentito, entonces. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Podemos ver ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Bueno. Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, con la unidad quinta. La unidad quinta, pues, tiene su contenido. Pues en esa vamos a ver, como primer punto, la fundamentación filosófica de la interpretación y la argumentación jurídica. Quiero que pongamos mucha atención en eso, jóvenes, porque en esto vamos a ver mucho, de repente, ¿se recuerdan el caso que les puse en relación al general Efraín Ríos Montt, pues, en que había prácticamente finalizado con una sentencia condenatoria? Pues, básicamente esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque acá vamos a ver en lo que es la interpretación y la argumentación, que son dos temas bastante importantes. ¿Por qué? Porque la interpretación que le da un juez a la ley la va a aplicar con su argumentación jurídica, la argumentación que va a dar en las resoluciones o al dictar sus sentencias, ¿verdad? Dentro de esto, ¿qué es lo que nos interesa, jóvenes? Que ustedes como alumnos puedan conocer las diversas escuelas de interpretación jurídica, ¿sí? Existe la revisión de las corrientes de argumentación jurídica, ese es otro punto. La revisión de los problemas de la sistemática técnica, jurisprudencial técnica y de las operaciones lógicas o de otra, ese es otro punto. Las teorías de la argumentación jurídica, otro punto. La técnica de interpretación legal. Esos son los puntos que vamos a ver en esta unidad número 5. Muy bien, vamos a dar una pequeña introducción en relación a eso, jóvenes. Dice que la interpretación y la argumentación jurídica son el corazón de la práctica moderna. ¿Por qué nos dice eso, jóvenes? Bueno, como les decía hace un momento, tanto el juez como cada una de las partes, en cualquiera de las ramas del derecho, jóvenes, estamos hablando puede ser la rama del derecho laboral, puede ser la rama del derecho civil, puede ser la rama del derecho penal, administrativo. En cualquiera una de las ramas, jóvenes, existe la interpretación por un lado y la argumentación jurídica por el otro.
Y esto nos dice aquí específicamente que es el corazón de la práctica jurídica moderna. O sea, lo que nosotros nos lleva en un momento determinado ya a estar en los órganos jurisdiccionales, poder litigar ya como abogados profesionales o estar en alguna de las instituciones, por ejemplo, Ministerio Público, por ejemplo, Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, Contraloría General de Cuentas en su momento. O sea, ¿por qué me van a decir, bueno, Contraloría, qué tiene que ver acá? Recordémonos de que en muchos procesos como tal, básicamente en cuestiones sea tributarias o sea en cuestiones penales, existen cada una de las partes procesales. Dentro de las partes procesales están los querellantes adhesivos, que en un momento determinado ya nos explicaron en las aulas, cuando nos explicaron que era toda la rama, en este caso del derecho procesal penal, nos explicaron básicamente en qué consistían los querellantes, ¿verdad? ¿Qué eran los querellantes? Y dentro de ellos, por ejemplo, están la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y, por supuesto, ¿verdad?, el ente investigador, que es el Ministerio Público. Él no puede constituirse como querellante, sino simplemente es el garante de la investigación, el que tiene el poder de la investigación. Pero, ¿por qué les digo todo esto, jóvenes? Porque como aquí lo dice, el corazón de la práctica jurídica moderna, de ahí es donde nace que cada uno de los abogados, sea en la parte que esté, sea abogado querellante, sea abogado de la parte actora, sea la parte demandada, van a presentar sus argumentaciones jurídicas, sean en los memoriales que presenten o en la vía oral, dependiendo de cómo sea esta situación. Van a presentar sus argumentaciones, las van a llevar a la práctica esa argumentación, pero por supuesto, porque antes de ello pudieron haber interpretado bien la norma. Acá dice jueces, abogados, fiscales y legisladores. No solo aplican normas, dice, sino que las interpretan, justifican y defienden racionalmente. Vamos a hacer una pausa en esto. ¿Por qué es de esta forma como se está viendo, jóvenes? Muchos de ustedes saben que en su momento, cuando existe una norma, crean una norma, la finalidad de esa norma es la aplicación a la vida social, a lo que está sucediendo, porque la crearon precisamente por alguna problemática que se vino dando. Por ejemplo, ustedes saben que existe en nuestro Código Penal el delito de extorsión. El delito de extorsión, que en su momento ha sido un flagelo que ha venido a perjudicar de sobremanera a la población, porque precisamente por las extorsiones es que han habido muertes, asesinatos, ¿verdad? En este caso, desintegración familiar, muchos factores, muchos factores. Ahora bien, de unos años para acá, jóvenes, básicamente ha crecido más. En lugar de disminuir ese tipo de violencia que se genera a través de la extorsión, ha venido en aumento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los legisladores? Por eso les dije, vamos a hacer una pausa acá. En los legisladores. Los legisladores no solo van a aplicar la norma, dice, sino que las interpretan, justifican y defienden racionalmente. Los legisladores a la hora de crearla van a decir por qué están creando la norma, por qué es que se está haciendo una reforma al Código Procesal, perdón, al Código Penal, estableciendo. Gloria a Dios. Ángeles. Hoy venimos trayendo palabra de consuelo a un concierto que la deformación no era congénita, sino por un maltratamiento. Y ahora anda buscando medios, ahí hasta con ayuda social. María Esther, su micrófono.
Oh, perdón, muchas gracias. Pido una disculpa si se abrió mi micrófono. Bien, jóvenes, solo les voy a pedir que pongamos atención a la exposición que en este momento se está dando. Yo puedo entender que de repente están en otras actividades, pero tengamos cuidado con el audio, por favor, porque eso, créame, lo que interrumpe y uno lleva una secuencia y se queda uno parado, ya no puede seguir y se confunde, ya dice, bueno, ¿dónde me quedé? ¿Verdad? Regresar, recapitular. Entonces, por favor, jóvenes, les pido que no solo que tengan prendida su cámara, ¿verdad? Sino que también, por favor, que tengan un poquito de cuidado con su micrófono. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos, jóvenes. Les decía que básicamente el legislador va a decir por qué es que le va a dar mejor un giro al cambio, o sea, por qué va a haber una reforma. Ustedes creo que saben que hace poco se hizo una reforma que va a entrar en vigencia porque todavía no ha entrado, precisamente por el delito de extorsión. Ahora el delito de extorsión va a ser mucho más drástico. En su momento, pues, tenía medida sustitutiva. Yo creo que ahorita con la reforma ya no va a haber una medida sustitutiva para este tipo de delitos, y si la hay, pues en un momento determinado, ya como abogados, nosotros litigantes no vamos a poder tratar la manera de quitarle el problema a nuestro cliente diciendo, bueno, voy a tratar de arreglarlo con el Ministerio Público y ver la posibilidad que le cambien el delito de extorsión en grado de complicidad para que eso le disminuya a 4 años de prisión y esos 4 años sean conmutables. Hoy por hoy ya no se va a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto vino a ser más drástico, porque no ha variado, o sea, no ha cambiado la violencia que se ha ido generando, al contrario, ha ido incrementando, ¿verdad? Por eso es de que entonces tiene que tener claro que, como bien lo dice, existe la interpretación y la argumentación jurídica. Son 2 temas que nos importan. Por un lado, vamos a interpretar la norma, la vamos a interpretar de una manera para poder aplicarla, para poder pedir, para saber cómo pedir. Ahora bien, recordémonos que hay criterios diferentes. Están los criterios que puede tener un abogado. Nosotros, pues, digamos, acá hay alrededor de 63 abogados ya en camino. Digamos, los 63 abogados, se juntan 2, 3 abogados, cada quien tiene un criterio diferente para poder venir a interpretar la norma y quererla aplicar. ¿Y quién es el que nos va a decir si estamos aplicando o no bien la norma? Va a ser los jueces a través de sus resoluciones judiciales. Que también el juez tiene su propia interpretación, utiliza la sana crítica razonada y dice, bueno, pues no me inclino por el Ministerio Público y no me inclino por la defensa técnica. Fíjense que en alguna ocasión pasó algo muy interesante. En una de las audiencias, se los pongo como ejemplo, en cuestiones de la interpretación. Venía el juez y dice, bueno, decía, muy buena la exposición del abogado, la defensa técnica argumentó muy bien, sabe interpretar, ¿verdad? La norma, el artículo tal lo explicó de una manera correcta, presentó bien sus argumentos. Sin embargo, dijo, cuando dice que el abogado lo hizo bien, cualquiera diría, bueno, va a fallar a favor de mi cliente, ¿verdad? Me va a dar la razón y lo va a absolver. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice, sin embargo, dice, me voy a inclinar por la tesis que presentó el Ministerio Público. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces? ¿Y esa interpretación qué pasó? Me estaba dando la razón y ahora, a la hora de la hora, como que siempre no. ¿Pero por qué? Porque él como juez también tiene su forma de interpretar la norma, la forma de aplicarla. Entonces nos dice que el derecho no puede separarse de la argumentación racional. Tenemos que ser racionales cuando nosotros presentamos nuestras argumentaciones, jóvenes, ¿verdad? No podemos presentar una argumentación basada solo en suposiciones, en cuestiones, no. Si uno va a venir a argumentar, por ejemplo, recordémonos,
Yo no sé si alguno de ustedes, jóvenes, han estado en audiencias de inicio de debates. De repente hay quienes no les gusta lo penal, de repente hay quienes se inclinan a lo civil, o qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando a uno le dan la intervención, inicia el debate, primero le dicen a uno, bueno, a los sujetos procesales, al Ministerio Público, a la defensa técnica o al querellante adhesivo, si está, ¿verdad? Si ya está constituido como tal, le dice, bueno, ¿hay algún incidente que plantear? No, señor juez, bueno, entonces vamos a dar inicio al debate, dice. Si no hay incidente que plantear, vamos a dar inicio al debate y entonces presenten sus argumentaciones, dice cada una de las partes. Vamos a dar inicio con el Ministerio Público. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público? En palabras así rápidas. Le dice, muy bien, gracias, honorable tribunal. En este caso, el Ministerio Público, el ente investigador, va a presentar sus argumentaciones, las cuales van a versar en que la plataforma fáctica, jurídica y probatoria que el ente investigador ha venido manejando va a lograr desvanecer el principio de inocencia del cual ha estado investido la parte procesal o el sindicado. Vamos a probar dentro del debate, en cada una de las audiencias del debate, y con los medios de prueba, tanto materiales como peritos, testigos, vamos a comprobar que efectivamente es culpable del delito que se le está sindicando. Entonces, si nos damos cuenta de ese tipo de argumentación, ¿a dónde va, jóvenes? Va a declararlo en su momento o comprobar que efectivamente el sindicado es culpable. Cosa contraria lo hace la defensa técnica. ¿Qué es lo que le dice al tribunal? Es, todo respeto, honorable tribunal, esta defensa técnica a lo largo del debate va a comprobar que el principio de inocencia del cual ha sido investido mi patrocinado desde el primer día de su declaración o del inicio de la fase intermedia, ha venido estando investido del principio de inocencia. Vamos a confirmarlo a lo largo de este debate. Y la sentencia sabemos que va a ser una sentencia absolutoria, toda vez que la plataforma fáctica, jurídica y probatoria que el ente investigador trae con él no va a comprobar nada. La documentación, los testigos van a estar a favor de mi patrocinado, que mi patrocinado en su momento no es culpable de lo que se le ha venido sindicando. Y vamos a lograr con cada uno de los mismos medios de prueba del ente investigador que es inocente. Entonces, ¿qué es lo que pide la defensa técnica? ¿O cuál es su argumentación? ¿O cómo es su interpretación para poderla llevar al final con el juez? ¿Qué es lo que pide? La absolución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener, jóvenes? Argumentarlo, aplicándolo. Si queremos, podemos fundamentarnos, si no, en su momento simplemente llevar una secuencia, una buena interpretación jurídica. Bueno. ¿Hay alguna duda hasta el momento de esta introducción que hemos dado, jóvenes, o todo va bien? Hasta el momento todo entendible, estimado licenciado, gracias. Gracias, le agradezco mucho. Les voy a decir lo que siempre he dicho en las aulas y cuando empecé en el año 2012 a dar las preespecializaciones en leyes penales especiales, informática jurídica, política criminal y todo lo que les decía. Bueno, jóvenes, decía, bueno, pregunten. El que no pregunta o todo lo sabe o simplemente le da vergüenza preguntar, pero es mejor tener vergüenza un ratito y preguntar que tener la duda en el examen, ¿verdad? Entonces, continuando, jóvenes, entonces ya nos decía, ¿verdad?, que el derecho no puede separarse de la argumentación jurídica racional, porque toda decisión jurídica pretende ser correcta y justificable. En ese sentido, nos estamos hablando de cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera en lo civil, el juez en su momento va a escuchar a la parte actora, a la parte demandada, en su momento
va a decidir de la manera correcta mediante su resolución. Y si nosotros consideramos que no está correcta, pues para eso están los recursos legales, ¿verdad? Para que entonces ya sea una sala, magistrados los que corrijan la plana. Bueno, continuando con eso, jóvenes, está el punto 5.1. Nos habla sobre la revisión de las corrientes de argumentación jurídica. Existen varias corrientes, ¿verdad, jóvenes? Que nos vienen a traer en qué consisten esas argumentaciones jurídicas, cómo son esas argumentaciones jurídicas. Y pues acá nos menciona a dos autores, Manuel Atienza, dice, y Neil McCormick. El primero nos dice que la argumentación jurídica, dice, es la actividad consistente en ofrecer razones a favor o en contra de determinadas decisiones judiciales. ¿En qué consiste realmente esa argumentación jurídica, jóvenes? Una argumentación jurídica no es venir y opinar, no es decir, bueno, pues yo considero que esto es tal cosa o es tal otra, no. Sino que tenemos que venir y tener una justificación, pero una justificación racional. Esta decisión, o sea, esta justificación racional nos va a poner en el contexto de que ésta puede debatir cualquier otra posibilidad, cualquier otra argumentación. Por eso nos dice Manuel que es la actividad consciente en ofrecer razones a favor, dice, o en contra de una determinada decisión jurídica. Cuando habla de decisión jurídica estamos hablando de, o lo entendemos así, la decisión jurídica es la del juez, ¿sí? Entonces él nos dice que va a ser esa actividad que nos va a ofrecer, sea una razón a favor o en contra. Por supuesto. ¿Qué es lo que nos quiere decir él? Bueno, la decisión del juez fue en contra de la parte demandada. Él presentó sus argumentos, presentó su resolución, pero en su momento, jóvenes, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte actora? Perdón. Falló en contra de la parte actora. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta parte actora? Presentar los recursos, ¿verdad?, necesarios, porque simplemente no estamos de acuerdo con esa decisión. Viene McCormick y nos dice la argumentación jurídica, dice, es el proceso de razonamiento mediante el cual se justifican las decisiones en el marco de un sistema normativo. Eso es claro, jóvenes. O sea, prácticamente nos dice la decisión del juez fue apegada a derecho, fue apegada a la ley, fue apegada a las normas. Existe un normamiento, o sea, existe, un marco legal. Ese marco legal o ese sistema normativo nos va a decir, sí, la resolución del juez es exactamente apegada a derecho. ¿Por qué? Porque tuvo ese razonamiento para hacerlo. Entonces, recordémoslo bien, jóvenes. Argumentar realmente nos va a servir a nosotros para justificar nuestras decisiones jurídicas, o los jueces más bien, perdón, en su momento. De repente me van a decir, bueno, Blick, pero es que lo está aplicando más a los jueces, porque recordémonos que ¿quiénes son los que toman las decisiones, jóvenes? Porque nosotros podemos presentar nuestros argumentos, pero ¿quién va a decidir? ¿Quién tiene que justificar sus propias decisiones? Pero las va a justificar con razones valederas. En este caso, pues va a ser el juez, o los jueces, o los magistrados, fuera el caso, por supuesto. Entonces nos dice la filosofía del derecho distingue varias corrientes principales de argumentación jurídica que responden a distintas concepciones del derecho. Y entre ellas vamos a mencionar, jóvenes, la argumentación formalista.
¿Qué nos dice que es la argumentación formalista? Dice que esta está vinculada al positivismo jurídico clásico. Ya escuchamos, ya vimos en algún momento en qué consiste el positivismo jurídico. También nos dice que prioriza la lógica deductiva. Ahí vamos a hacer un poquito de... vamos a hacer una pausa, ¿verdad, jóvenes? En sí, ¿qué es la lógica deductiva? En pocas palabras, lo vamos a explicar de una manera entendible. La lógica deductiva va haciendo un razonamiento o entendiendo algo que va de lo general a lo particular. Y si fuera una lógica inductiva, va de lo particular a lo general. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir esa comparación que usted hizo? Disculpe. Sí, bueno, les decía que en la argumentación formalista, esta va a priorizar, dice, la lógica deductiva. Pero para entender qué es la lógica deductiva o en qué consiste, va a ser el análisis que nosotros, o vamos a utilizar nuestra lógica para ir de lo general a lo particular. Eso es la deductiva, ¿verdad? La lógica deductiva. Y si fuera una lógica inductiva, que esta no la está mencionando acá, solo fue un ejemplo, va de lo particular a lo general. Muchas gracias, licenciado. Nos dice también que la argumentación formalista dice que el juez aplica la norma como un silogismo. Bueno, pero para decir, bueno, ¿cómo la aplicó el juez? ¿Un silogismo, jóvenes? Primero tenemos que entender qué es un silogismo. Y ojo, eso que les voy a decir ahorita, mejor si lo anotan, porque esa es una pregunta de examen. Ahí ya les estoy regalando una pregunta de examen. Un silogismo no es más que el razonamiento lógico deductivo, ¿sí? Que consta de 3 proposiciones. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La conclusión se va a derivar de la premisa mayor y la premisa menor. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que es primero el silogismo. Entonces, el juez, ¿qué es lo que va a aplicar, jóvenes? Por ejemplo, en el caso del juez, el juez va a aplicar el Código Penal. Pero lo va a aplicar sin consideración a circunstancias sociales. Lo va a aplicar porque eso lo dice nuestro ordenamiento legal. Ahí está aplicando el derecho. Ahí está aplicando el Código Penal. Bueno, el delito, por ejemplo, de homicidio, él lo va a aplicar, pero en su momento no le va a importar las razones que tuvo la persona para hacerlo, que básicamente nos dice las circunstancias sociales. ¿Qué fue lo que orilló al asesino a matar? Él simplemente no le va a importar, simplemente existe un homicidio o existe un asesinato, se comprobó el asesinato, la argumentación del juez va a ser que efectivamente se cometió en circunstancias de tiempo, lugar y modo. ¿Qué orilló a la persona a hacerlo? Sus circunstancias sociales, si fue su pobreza, si fue su envidia, qué sé yo, cualquier circunstancia social, eso no le va a importar al juez. Básicamente, jóvenes, nos dice que el juez aplica, como dice la norma, si lo vemos acá, regresemos, la norma como un silogismo, dice. Premisa mayor va a ser la ley. ¿Está la ley? ¿Existe la ley? Por supuesto. Premisa menor, el hecho. ¿Existió el asesinato? ¿Existió el homicidio? ¿Existió el robo?
Por supuesto. ¿Cuál es la conclusión que se deriva de la premisa mayor y la premisa menor? La sentencia. La sentencia va a ser condenatoria o absolutoria. Si, por ejemplo, la premisa mayor nos dice que el delito de homicidio es quien diere muerte a una persona, qué sé yo, va a tener una sanción, una pena de 15 a 25 años. La premisa menor nos dice el hecho, pero para el juez el hecho no quedó demostrado. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, jóvenes? ¿La sentencia sería absolutoria o condenatoria? Absolutoria. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener clarísimo, jóvenes, por eso es esta argumentación formalista. Esta nos va a decir que el juez va a utilizar la lógica deductiva, va de lo general a lo particular. Y nos explica el silogismo, que era lo que yo les decía y que lo copiaran. ¿Por qué? Porque realmente ese silogismo va a ser el que va a aplicar esa lógica deductiva el juez. Y va a constar, como les dije, de 3 proposiciones: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Vámonos a lo civil. Un juicio oral de alimentos, jóvenes. ¿Está la ley? Por supuesto. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué procesos se llevan en el juicio oral? Bueno, el juicio oral nos habla de que se va a llevar a cabo en el juicio oral todos en este caso, los trámites en cuanto a las pensiones alimenticias. Hoy por hoy, con la reforma que se dio en el 2023, creo que fue 24, no recuerdo bien exacto ahorita, nos dice que todos los juicios relativos a familias, siempre y cuando no tengan una tramitación especial, creo que dice el artículo 155, numeral 3. Ahí fue donde incluyeron ya el juicio oral de divorcio, que hoy por hoy ya sabemos que ya no se lleva por la vía ordinaria, sino que es por la vía oral. Entonces, imaginémonos que viene la persona, la parte actora, o sea, la mamá del niño, los niños y esposa, presenta una demanda, ya sea una demanda oral, como ya sabemos, juicio oral se puede presentar de manera oral ante el juez y ese pues se va a redactar en una acta levantada por el secretario del juzgado. En este caso, pues iba a determinarse las razones que tiene para poder presentar su demanda en la vía oral. Y si es la vía civil, como bien lo dijimos en un momento, y alguien, yo creo que un compañero, no me recuerdo bien ahorita el nombre, fue el que me dijo, bueno, si es un escrito inicial de demanda, vamos a presentar pues lo que establece nuestro artículo 51, 63, 69, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual nos va a decir en qué consiste, qué juzgado, digamos, lo que son los datos generales de la persona, la parte actora, el abogado que lo va a auxiliar, lugar para recibir notificaciones, la parte mandada, lugar para recibir notificaciones de la parte mandada, los hechos, en qué consiste nuestra demanda, etcétera. Bueno, ¿qué sucede con esto, jóvenes? ¿Por qué les hago esta explicación? Pues por lo menos estamos hablando de que existe el juicio oral, está la premisa mayor, esa es la ley, ahí está el artículo 153 de nuestro Código Penal, 155, perdón, de nuestro Código Civil, y en este caso, no, perdón, es que no me lo sé de memoria, jóvenes. Vamos a buscarlo ahí para no fallarles. Permítanme un momentito, pero sí sé que es el artículo 155 de nuestro Código Procesal Civil. 199. Ahorita, para no fallarles, jóvenes, porque los voy a hacer mano. Es el 199, jóvenes, disculpen la equivocación. El 199 nos habla sobre el juicio oral. Ahí nos dice de mayor cuantía, etcétera, ¿verdad? Pero lo que estábamos hablando sobre el asunto relativo a la obligación de alimentos. Ahí está la premisa mayor, que es la ley. Premisa menor, el hecho. Ah, bueno, es que la persona que está demandando, la parte actora dice que el papá de los niños, ¿verdad? Y tiene tanto tiempo de haberse separado, no ha cumplido con su obligación de prestar alimentos durante mucho tiempo. Pues se lleva a cabo el juicio oral, ¿verdad?
que ese es el que nos habla del artículo 201 al 209, no, 208. Este nos va a decir todo el trámite. Una vez finalizado, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Cuál va a ser la conclusión del juez? ¿Quién me puede decir cuál va a ser la conclusión del juez? Si cumplió con requisito esencial de presentar su escrito inicial, sus medios de prueba, se llevó a cabo el juicio oral de alimentos, se determinó según los hechos que efectivamente el señor no ha cumplido. ¿Qué es lo que va a concluir el juez? ¿Qué es condenatoria? Condenatoria. Bueno, en este caso no es una sentencia condenatoria, jóvenes. Recordémonos que aquí pues estamos hablando de civil, ¿va? Condenatoria es en penal. Acá en esto, la sentencia en ese sentido va a ser a favor de la parte actor y ordenar a la parte demandada que cumpla con el pago. Entonces, igual nos podemos ir a lo laboral, ¿verdad, jóvenes? Es otra situación, se demanda al patrono, en un momento determinado se le demanda al patrono, se tiene todos los medios de prueba para poder determinar que efectivamente el despido fue injustificado, en su momento sí fue injustificado. Recordémonos que en lo laboral el que tiene la carga de la prueba va a ser el patrono no logró comprobar que efectivamente lo que decía en este caso el trabajador era efectivamente así, pues va a salir condenado a que pague una pensión alimenticia, a una indemnización, en este caso, ¿verdad? Una indemnización de acorde a el tiempo que estuvo trabajando, laborando para así el trabajador, ¿verdad? Si le dio vacaciones, no le dio vacaciones, van a entrar sus prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Etcétera. Entonces, básicamente, permítanme un momentito, jóvenes. Permítanme un momentito. Mis disculpas, jóvenes. Pues les decía que básicamente esta argumentación formalista, ese es el lineamiento que lleva, ¿verdad? Utiliza por parte del juez una lógica deductiva de lo general a lo particular, utiliza también el silogismo que va, ahí nos aplican las premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. Eso es lo que tenemos que ir teniendo claro, jóvenes, en su momento, para poder, si en un dado caso para el examen final hay un proceso como tal que va desde el inicio hasta el final, ustedes tienen que ver si se aplica o se aplicó correctamente, en este caso la lógica deductiva, o sea, por parte del juez, si está la ley, si la ley habla sobre ese tipo de delitos, si es delito, ¿verdad? Si hay un hecho que se tiene que comprobar o se comprobó, y si en un momento determinado la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria si es penal, ¿verdad? O condenado a pago de costas si fuera un juicio ejecutivo, por ejemplo, dependiendo. No sabemos todavía qué proceso nos pueda deparar el examen final o cuáles, o que de repente sean casi que solo casos los que vengan y sea solo un momento determinado práctica para ustedes, porque les va a servir, jóvenes. Créanme que todo eso les va a servir a ustedes cuando ya estén como profesionales en la calle litigando y cuando estén argumentando o quieran argumentar ante los jueces, ¿verdad? Que sus argumentos sean valederos, sean razonables, ¿verdad? Y que en un momento determinado logren convencer al juez, sea civil, sea penal, sea laboral, convencerlo que efectivamente, si ustedes están en beneficio de la parte demandada, que efectivamente no es tal y como se presentó la parte actora, o si es de parte, en este caso,
defensa técnica, que no es cómo se presentó la querella o la denuncia en contra de su patrocinado, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Derecho, con esos principios. Todo va claro, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver si nos da tiempo de una última explicación acá o nos vamos a quedar en el inicio. Argumentación material o sustantiva. Ese es otro tipo de argumentación, jóvenes. Y esta argumentación básicamente considera principios, valores y derechos fundamentales. Para poder argumentar, eso es lo primero que va a ver. Esta argumentación material o sustantiva va a ver eso. Para poder argumentar, va a considerar primero los principios, valores y derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos en general, ¿verdad, jóvenes? Aquí va a entrar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le están aplicando, sí o no, los derechos, en este caso, se están aplicando en cada una de las partes. Reconoce que no todo caso se resuelve solo con reglas. Bueno, es un poquito más accesible si lo vemos, jóvenes. Y también fundamental en el constitucionalismo contemporáneo. Bueno, aquí vamos a dar un ejemplo, jóvenes, en relación a ese tipo de argumentación. Y nos vamos a ir básicamente a una resolución, por ejemplo, de un tribunal. Este tribunal, ¿qué es lo que va a hacer, jóvenes, para poder argumentar? Según la argumentación material o sustantiva. Este tribunal va a venir y va a tener una ponderación, le va a dar una ponderación al derecho, pero aplicado a la libre expresión. Por ejemplo, jóvenes, recordemos que en el Código Penal está el delito de calumnia, de injuria, de difamación. Dentro de eso, el tribunal, ¿qué es lo que va a ver? Es una ponderación, va a ver qué tanto, si efectivamente existió el delito de difamación o el delito de calumnia, por ejemplo, o simplemente fue utilizando, como lo establece nuestra Constitución política, la libre expresión del pensamiento. Se aplicó esta expresión de una manera correcta, no fue, la finalidad de la persona no fue manchar el honor de la otra. Eso es lo que va a determinar el juez o el tribunal. Va a ver realmente los principios, va a ver los derechos de cada uno, va a ver los valores fundamentales, valores y derechos fundamentales. Hasta el momento, jóvenes, hemos visto dos tipos de argumentaciones. Con la argumentación material vamos a seguir el día de mañana, en la siguiente clase, para concluirla y pues posteriormente los otros temas. Espero que haya quedado bien clara la argumentación formalista, ¿verdad, jóvenes? Créanme que estoy tratando la manera de dar la clase un poquito lo más práctica o explicada posible, ¿verdad? Porque a mí me interesa que ustedes salgan de acá, pues que ganen su curso, pero sobre todo cuando ya estén afuera, que les sirva poder analizar una norma, poder interpretar la norma, poder aplicar la norma y sobre todo, jóvenes, defender el derecho como es, defender a su cliente como es, de la manera correcta. Esa es la finalidad de la filosofía del derecho. Que ustedes salgan acá preparados para que en su momento, si están de la parte actora, puedan hacer una buena representación como abogados.
Si están de la parte demandada, de igual forma. Si están en el lado del Ministerio Público, ser unos buenos fiscales. Si están del lado de la parte de la defensa técnica, ser unos buenos abogados, defensores. O sea, del lado en el cual ustedes decidan estar, jóvenes, hacerlo de la mejor forma posible. Analizar, como les digo, interpretar, exponer, cuando vayan ante el juez, exponer sus argumentos. Pero que esos argumentos, como dicen, y lo acabamos de explicar, que sean argumentos razonables, valederos, que por cierto, hay quienes tienen criterios diferentes, pues, pero no porque tienen criterio diferente, va a ser que, que no esté interpretando bien la norma. Porque ustedes, por ejemplo, Diana puede interpretar la norma de diferente forma que Kevin, pero al final van a llegar a la misma conclusión. Su interpretación de repente fue una más apegada a la ley que la otra, pero al final, ¿a quién tienen que convencer ustedes, jóvenes? Al juez. Al juez. Así es la cuestión. ¿Hay alguna una duda en relación a esto que acabamos de ver, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Dice que, ¿cómo lo ve usted cuando un abogado defiende a los narcos o al crimen, uno de los elementos del crimen organizado, y viene la población, dice, ese no ocupa puesto público porque es esto y esto y esto? Porque es negativo eso para la gente. Licenciado, disculpe. Bien, jóvenes, aquí creemos o sabemos bien que muchas veces la población en general pues tiene sus propios razonamientos, no son abogados, ¿verdad? Muchos no son abogados y hacen sus razonamientos y dicen, bueno, este abogado no, porque es abogado de narcos, este abogado de sicarios, es abogado y los ha sacado y están afuera. Pero recordémonos, jóvenes, que nosotros estamos aquí para poder trabajar y defender nuestra postura ante el derecho. ¿Que hay personas a las que no les parece? Por supuesto. ¿Por qué? Porque están en contra de los narcos y tienen razón hasta cierto punto. Pero entonces, si nosotros en su momento, como abogados, no queremos defender a ese tipo de personas, podemos, mire, el derecho es tan grande, nos podemos ir por otras ramas, pero el que se mete a defender a este tipo de personas tiene que hacerlo de la mejor forma posible. Y créanmelo, jóvenes, que nuestro sistema de justicia a veces falla. Si no es el sistema de justicia, a veces son el ente investigador. Créanme, a veces hay personas fuera que los absuelven, pero es por la falta de objetividad o la falta de ¿cómo les puedo decir? Es que, o sea, perdón, Ronaldo. Perdón, sería como falta de mérito o de sistemizar. No sería eso. No, mire pues, Ronaldo, básicamente a veces están fuera las personas porque el ente investigador no hizo su trabajo tal y como es. Cuando hablamos, usted me habló ahorita de falta de mérito. La falta de mérito es una de las formas en las cuales se puede acabar el proceso en primera declaración cuando no existen indicios suficientes para poder determinar que la persona pudo haber cometido el delito. Entonces, ¿qué es lo que establece? Nosotros creo que lo leímos en la primera clase o segunda, el 272 del Código Procesal Penal, establece de que la persona, si no hay indicios suficientes, que le tiene que declarar absuelto. Ahora bien, también recordémonos que la falta de mérito no va a cerrar un proceso. Simplemente en ese momento el Ministerio Público no presentó los indicios suficientes para poder dictar un auto de procesamiento, una prisión preventiva. Pero si pasa el tiempo, por ejemplo, bueno, les voy a dar el ejemplo.
Ustedes han conocido este caso porque es un caso muy sonado. Ahorita tenemos alrededor de 7 años, creo que vamos ya con eso. El caso de Libramiento de Chimaltenango. En el caso de Libramiento de Chimaltenango, habían en ese momento alrededor como de 30 sindicados. Dentro de ellos yo estaba representando a 2 de ellos, exfuncionarios públicos. Y pues créanmelo, y estábamos en la pandemia, jóvenes, y en la pandemia era aquello de que uno andaba cuidándose muchísimo, andaba con mascarilla, con careta y guantes y todo lo que se podía. Porque era peligroso, pues, y de hecho, alrededor de 2 o 3 colegas fallecieron precisamente por COVID. Y pues más nos asustamos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la situación, jóvenes? Fueron audiencias, se llevó a cabo alrededor de 30 audiencias, más o menos, 30, 35 audiencias. Empezaban el día martes para el día jueves o viernes, dependiendo. Y empezábamos a recibirlas desde las 9, 10 de la mañana, habilitaban tiempo a las 3:30 de la tarde, seguían a las 6, 7 de la noche íbamos saliendo. Así se llevó a cabo todas las audiencias. Al final, pues en la resolución, créanmelo, imagínense, ahorita estábamos hablando de argumentaciones jurídicas y razonamientos y toda la situación, pero créanme que los jueces hay quienes sí lo aplican y lo aplican de una manera correcta. El juez, en este caso, pues como ustedes saben, el primer juez que llevó el caso fue Maynor Moto, el doctor Maynor Moto. Yo había estado en audiencias con él, pero de esta magnitud, créanme que no. De esta magnitud no, porque era demasiado. Miren, jóvenes, la resolución de él para cada uno de los sindicados inició un día miércoles y terminó el día viernes. Y el día viernes terminó a las 2 de la mañana. No quiere decir que sin parar, ¿va? O sea, se llegaba a cierta hora, decía, bueno, jóvenes, seguimos mañana con la resolución. Al día siguiente empezaba otra vez todo el día y así. Yo me quedé admirado cómo razonó el juez, cómo utilizó la sana crítica razonada y cómo utilizó realmente su raciocinio para poder interpretar. Y créanme, jóvenes, repetir cada uno de los indicios que el Ministerio Público supuestamente presentó para poder ver si los ligaba o no a proceso. De los 30 quedaron alrededor como de 20. Dentro de esos, a 2 de mis patrocinados salieron. ¿Qué fue lo que pasó, jóvenes? A los 10 de los 10 que salieron, los 10 salieron con falta de mérito. Pero de los 10 a 3, cuando cambió de juez, se fue a mayor riesgo. En mayor riesgo presentó un par de indicios diferentes del MP. Órdenes de aprehensión, va, jóvenes. A los que ya estaban con falta de mérito, me lo regresan. Entonces, eso es lo que decía, ¿verdad, Ronaldo? Cuando ya viene y aunque le han dado la falta de mérito, no quiere decir de que la falta de mérito viene y va a terminar el proceso. Sí lo termina, pero si el MP consigue nuevos indicios, lo reabre. A diferencia de, por lo menos mis patrocinados, eso ya se fue ya, o sea, 2019, 7 años creo que tenemos ya en eso. Pues ellos salieron al poco tiempo, ya me hablaron, yo ahorita represento a otra persona, de los mismos que habían declarado con falta de mérito y lo regresaron, a ellos también estoy representando. Entonces, miren, jóvenes, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Tenemos que saber en su momento razonar y les voy a comentar algo ya para finalizar, porque yo pues sé que ya muchos se quieren desconectar. Créanme que mi argumentación con la juez en la fase intermedia fue básicamente que este caso era eminentemente administrativo, no era penal. Porque lo penal, como bien lo sabemos y como siempre nos lo enseñaron en las aulas, jóvenes, lo penal es lo último que se pide. Y yo le argumenté a la juez y le dije que no, que todo esto era administrativo. ¿Y saben por qué, jóvenes? En mi razonamiento y mi interpretación y mi exposición fue lo administrativo, por algo tan sencillo. Esta obra
si bien es cierto, la mega obra que el expresidente Jimmy Morales le dio inicio y publicó y empezó a funcionar, esta obra no ha sido liquidada ni recepcionada por el Estado. Entonces, si nos vamos a todo lo que es administrativo, hay fianzas que nunca se vinieron y se cobró por parte del Estado, pues no han querido ni recepcionar la obra, eso les digo, no han querido recibirla. Entonces, en mi argumentación fue eso, por supuesto. La juez también tenía su criterio y dijo que no, que todo esto es penal y por eso es que estamos en donde estamos todavía, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos un ejemplo, Ronaldo, y jóvenes, tenemos que tener, pues, saber interpretar las normas, a veces las vamos a interpretar como consideramos, pero no quiere decir de que en su momento sea lo que debe ser. De repente, el juez nos va a decir a nosotros que no, y tal vez de repente, ahorita que ya vamos a debate, podamos comprobar ya en debate que efectivamente sí era administrativo y no penal y puedan absolver a mi cliente, ¿verdad? Pero así es la situación, jóvenes. Si no hay ninguna otra duda, pues, y espero haber contestado con lo que decía don José Francisco. Sí, gracias, licenciado. Gracias. Nos dedicamos a la rama que nos dediquemos, hagámoslo de una manera diligente y que podamos tener, pues, ganancias y no que nos vaya a pasar algo, ¿verdad? Por eso decían los narcos, créanmelo, yo no tengo nada en contra de nadie, pero por lo menos yo sí no defiendo tipo de personas así, porque pues no me lo permiten mis principios, ¿verdad? O defender personas que han violentado a los niños, no niñas, tampoco. O sea, son principios que cada uno. Pero hay colegas que, créanmelo, se dedican a todo eso y es respetable porque, pues, eso es básicamente a eso es que nosotros para eso nos vamos a graduar, ¿verdad, jóvenes? Bueno, si no hay ninguna duda, jóvenes, vamos a dar por terminado la clase el día de hoy. Gilda estaba desde hace ratito sin su cámara o se le acaba de apagar, no sé, ¿verdad? Pero bueno. Hola, Lick, no, es que voy manejando. No tengo la suficiente luz para verme. Está bien. Bueno, si no hay ninguna duda, joven, los veo el día de mañana a las 7 para poder continuar con las clases. Pongamos mucha atención con estas clases que vamos a estar dando. Casi todas van a ser de una manera así, tratando de llevarlo a la práctica para que vayan entendiendo y que en su momento, si son solo casos los que vamos a poner, pues ustedes ya puedan tener la interpretación correcta. ¿Oyeron? Y en el transcurso de la semana digo yo que voy a tener ya sus notas para que por lo menos antes de llegar al examen final ustedes ya sepan con cuánto de zona entrar. Pero, gracias, licenciado. Feliz noche. Vaya que, bueno, pues jóvenes, que tengan buena noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.